Buenos días, tardes o noches, oyentes de su podcast, La historia por el mundo. El día de hoy tenemos la historia de una de las civilizaciones más importantes de Europa, los cuales son los celtas. Los celtas eran una sociedad antigua que habitaba en Europa, principalmente en áreas como la actual Irlanda, Gran Bretaña, Francia y algunas partes de España. Su religión era politeísta y estaba estrechamente ligada a la naturaleza. Adoraban una variedad de dioses y diosas asociados con los elementos, tales como el sol, la luna, los ríos y los bosques. Realizaban rituales y ceremonias para honrar a estos dioses, y algunos de sus rituales incluían sacrificios y augurios. La religión celta también estaba influenciada por la creencia en la vida después de la muerte y en la existencia de un mundo espiritual. Otra cualidad de los celtas eran sus expresiones artísticas. El arte celta tuvo influencia de otras culturas indígenas de la Edad de Hierro, de culturas vecinas y de las de sus socios comerciales. Por ejemplo, como los tracios, escitas, griegos, estrucos y romanos. Los materiales empleados incluían el barro, la piedra, el hierro, el bronce y el oro, decorados con exóticas adiciones importadas de vidrio, coral y ámbar. De acuerdo a lo que comentó Wense sobre el arte celta, podemos aclarar que es un arte impresionante que refleja las creencias, la cosmovisión que se tenía en ese tiempo y la conexión que tenían con la naturaleza. También hacían mucho uso de la geometría, como círculos, triángulos y cuadrados. Y se preocupaban mucho por la simetría y el equilibrio, ya que eran características muy importantes para ellos, ya que así con estos elementos se podían repetir patrones y esto pues reflejaba el equilibrio que había entre la naturaleza y la vida. También les hablaré un poco sobre el idioma, el cual era el celta y es una rama que proviene de la familia de lenguajes indoeuropeos, y algunos expertos dicen que estas lenguas se dividen en dos grupos, el cual es el celta insular y celta continental. El celta continental dejó de utilizarse en la mayoría de los lugares a partir del periodo del Imperio Romano, y los únicos restos que quedan aparecen en obras de escritores griegos y romanos o en inscripciones grabadas en alfarería. La cultura celta se dividió en tres periodos, el cual el primero es la cultura de Ornfield de la Edad de Bronce tardía, ubicada en Danubio desde hace 1300 a.C. Su nombre se deriva de la práctica común en donde se empleaban urnas para guardar y enterrar los restos incinerados de los fallecidos. De esta cultura no se conoce mucho debido a la falta de evidencias arqueológicas. La segunda cultura fue Hallstatt, la cual se localiza en Austria Superior, en donde existió desde 1200 hasta 450 a.C., y esta alcanzó su punto máximo de desarrollo entre los siglos 8 y 6 a.C. Esta cultura prosperó gracias a los depósitos de sal, hierro y cobre, y pues las materias primas con las que se comerciaban a través de las rutas navegables. Por último, hablaré de la cultura Tene, la cual duró de 450 a.C. al 50 a.C. Se localizó en Suiza, en la costa norte del lago Neuchâtel, y se describe como un grupo de diversas tribus que compartían rasgos comunes en el arte y la religión. Algunas de sus características incluyen su forma de trabajar el hierro, las ofrendas en las fuentes de agua, el depósito de armas en las tumbas y, como ya lo habíamos dicho, un arte que sigue patrones de diseños geométricos y espirales. Los druidas eran sacerdotes, jueces y sanadores en la antigua civilización celta. Su conexión con la naturaleza y su sabiduría espiritual los hacían fundamentales en la preservación de la cultura celta.
celebraban rituales en armonía con la naturaleza, pues creían en la conexión entre humanos y espíritus naturales, y su legado sigue vivo en la mitología celta y la espiritualidad contemporánea. Los druidas vestían túnicas características, además tenían profundos conocimientos en medicina, así como también en astronomía, y aunque declinaron con el tiempo, su influencia perdura en el respeto por la naturaleza. Puedo agregar que Julio César describió a los druidas como los que se ocupaban de el culto divino, es decir, la adecuada realización de los sacrificios. Los druidas y los celtas nos enseñaron la importancia de honrar nuestra relación con la naturaleza y de preservar la sabiduría ancestral. Su legado es una inspiración para nuestra conexión espiritual con el mundo que nos rodea. Muchas gracias por unirte a nosotros en este nuevo episodio. Espero que hayas aprendido un poco más sobre los celtas. Hasta la próxima.